Hola, mi nombre es Natalie Ríos y hoy les voy a hablar sobre la variable aleatoria continua. Bien, tenemos dos tipos de variables. La primera es la variable aleatoria discreta, que nos habla que es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores. Tenemos que, por ejemplo, el valor de A nos puede dar el número de hijos de una familia en la ciudad de Lima. Entonces tenemos RA igual a, y por ejemplo nuestra A1 sería 0, nuestra A2 sería 1, nuestra A3 sería 2, nuestra A4 sería 3. Y así sucesivamente. Bien, y de esta manera podemos saber el número de hijos que una familia en la ciudad de Lima puede tener respecto a la variable aleatoria discreta. Posteriormente tenemos la segunda variable, que es la variable aleatoria continua. Esta nos habla que es aquella variable que puede asumir un número incontable de valores, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos que B podría ser el peso de una vaca en la granja de, por ejemplo, Jorge. Bien, entonces esta se va a medir en kilogramos. La misma que RB, por ejemplo, va a ser 30 por 243 por 677 por 496. Bien, entonces esta variable lo vamos a poner en una gráfica, ¿correcto? Para que se explique de una manera y se posicione conforme vaya subiendo la cantidad correspondiente. Bien, entonces vamos a tener que RB es igual a 30 menor o igual que B menor o igual que 1000, porque ese es el valor mayor. Y el valor menor sería 30, ¿correcto? Entonces, de igual manera, tenemos que la variable continua sería X, se va a representar por X. Posteriormente, f de X sería la función de densidad de la probabilidad. Bien, tenemos que, por ejemplo, para formar una gráfica, primero ponemos P por A menor o igual que X menor o igual que B, que esto representaría el área bajo la curva de la densidad de A y B. Posteriormente tenemos la forma algebraica, que sería P por A menor o igual que X menor o igual que B es igual a la integral de B por A por F de X de dx. Entonces así es como podemos expresar correspondiente a la información. Y así lo vamos a graficar en una gráfica donde exprese la curva de la densidad, ¿correcto? Donde en la parte de medio vamos a visualizar la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B. Y así es como lo podemos graficar específicamente. Entonces aquí es donde tenemos RA es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada uno va a posicionarse en A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Bien, posteriormente tenemos la variable aleatoria continua, donde anteriormente habíamos comentado que RB es igual a 30, 243, 6027, 211, 496, 9992, 741. Entonces tenemos como valor mayor el 1000. Bien, aquí es donde vamos a posicionarlo en la gráfica correspondiente de menor a mayor. Y ponemos que RB es igual a 30 más menos B, menos o igual que 1000. ¿Correcto? Entonces tenemos que la función de la densidad de la probabilidad lo vamos a graficar de esta manera, donde en la parte de en medio tengamos la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B. Y así podemos expresar la variable aleatoria continua por una curva de densidad. Correcto, bien. Para seguirlo después tenemos lo que es la función de densidad de la probabilidad, donde X es la variable aleatoria continua, f de X es la función de densidad de la probabilidad, ¿correcto? Y graficando específicamente, cuando nos marca que la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B, sería el área bajo la curva de la densidad entre A y B, donde tenemos como la fórmula que es la integral de B de A por f de X de dx, para poder así sacar una curva de densidad, ¿correcto? Y tener varias condiciones. Por ejemplo, f de X mayor o menor que 0 para todo valor, correspondiente a la integral de infinito por menos infinito de f de X de dx igual a 1, ¿correcto? Entonces aquí podemos integrar la integral indefinida o integral inmediata, ¿correcto? Que en el caso de la integral sería la suma de los números finitos de la suma de las integrales de estas funciones, para el caso de las funciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos como la fórmula que utilizamos para la integral indefinida sería la integral de f de x más g de x de dx, y sería igual a la integral de f de x por dx más la integral de g de x de dx. Bien, y así vamos a despejar respondiendo a las integrales, para que así ustedes puedan generar diferentes tipos de fórmulas. Por ejemplo, la integral de dx, si la despejamos, sería igual a x más menos c. Bien, es importante que tengamos en cuenta estas definiciones, ya que se van a presentar así. Entonces aquí ya tenemos la gráfica inmediata, donde podemos ver expresada bien la curva de la densidad. A es igual a 1, se refiere al área bajo la curva de la densidad entre A y B. Bien, tenemos las condiciones que anteriormente mencioné y las fórmulas de la integral indefinida a integral inmediata que vamos a utilizar en todos los ejercicios. ¿Correcto? Una de las fórmulas más importantes es esta, la integral de x a la n de dx igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Posteriormente tenemos la integral de dx sobre x sería igual a el in de x más c. Bien, y también tenemos la de integral de seno de x de dx
es igual a menos coseno de x más c. Y hay que recordar también que la integral de coseno de x de dx es igual a seno de x más c. Bien, también tenemos la distribución uniforme. Una de las características más importantes de esta es una de las distribuciones de la probabilidad más sencilla utilizadas para variables aleatorias continuas. Bien, también para todos los valores de la rama de la probabilidad es la suma, recordando que el rango son todos los valores que tiene sentido que tome la variable aleatoria continua, ¿correcto? Mediante la distribución uniforme se escribe como x igual a b, y la interpretación de esta es la probabilidad de sí misma de todos los valores entre a y b. Y tenemos un pequeño ejemplo de cómo se mostraría si graficáramos esta expresión dada. Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Montiel y yo les voy a explicar qué es la distribución normal. La distribución normal es una forma de dispersión de datos que se ocupa para calcular probabilidades cuando estos datos son muy dispersos, vaya la redundancia. Está conformada por por la media poblacional y la desviación estándar. La media poblacional está marcada por la letra griega mu y la desviación estándar por la letra sigma. Ahora bien, ¿qué es la distribución estándar? Es la forma en la que ¿qué es la distribución normal? Es la forma en la que se acumulan los datos. Por ejemplo, la edad promedio en México es de 29 años. Entonces es la media. Ahora bien, si yo hiciera una encuesta a nivel nacional, empezaría a obtener datos. Datos como que a los 30 y tantos se quedan aquí, a los 25 se van para acá, a los 10 años no hay tantas personas, a los 70 hay menos personas, pero más que los 80, a los 90, ni se diga, hay muy poquitos, a los 50, a los 40, bueno, a los 50, a los 40, a esto me refiero. Y si yo hiciera con todos los datos una gráfica, la gráfica siempre tiende a una curva. Los datos siempre se van a acomodar en esta curva. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber esto? Bueno, en esencia, ¿qué es una integral? Una integral nos ayuda a conocer el área bajo una curva. Sabiendo que los datos se acomodan así, entonces hubo un señor en el siglo XIX llamado Gauss que ideó una fórmula, una ecuación, bueno, más bien una función, la que está en rojo. F de x es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi, el número e elevado a un medio por x por mu sobre sigma elevado al cuadrado. Es una fórmula muy grande, pero logró su cometido. Logró hacer una fórmula, una ecuación que fuera simétrica y que se acoplara a los datos de una encuesta. Tomando en cuenta, teniendo ya mu, que es el promedio de la población, y la desviación estándar, en esta gráfica lo que se caracteriza es que tenemos lo mismo a izquierda que lo mismo que a derecha. Y eso es muy útil a la hora de calcular áreas. Ahora bien, si le sacamos la integral a esta función, que va desde menos infinito hasta infinito, que es una integral muy complicada, pero siempre que hagamos esta integral con los datos de la encuesta, por así decirlo, los datos que queramos analizar, siempre nos va a dar 1. Siempre. Y esto ya nos puede ayudar a poner en nuestra gráfica que toda esta gráfica gigante de aquí va a valer siempre 1, desde menos infinito hasta infinito. Ahora, resolviendo la integral, por ejemplo, en esta situación, digamos que queremos saber qué porcentaje tiene más edad que 29 años. O sea, aquí está 29 años, ¿qué porcentaje de nuestra población tiene más de 29 años? Entonces estamos buscando todos estos datos de aquí.
de los 29 hasta los 80, bueno, o más para allá. Ahora bien, si nosotros resolviéramos esta misma integral yendo desde los 29 hacia los infinitos, nos daría como resultado 0.5, justamente la mitad de la gráfica. Y esto, si creo que pueden ver por dónde voy, que es muy útil para hacer calcular porcentajes y calcular porcentajes de una población muy grande. Y no son porcentajes exactos porque realmente no conocemos todos los datos, pero por la media, por la desviación estándar y por toda la población que tenemos, son datos aproximados que realmente se acercan mucho a la realidad. Y ahora, esto, bueno, estamos trabajando con un entero, con un 1 y con datos muy pequeños que van de estos, imaginemos que va del 1 hacia el infinito y del 1 hacia el infinito, pero realmente no nos ayuda en un problema ya más real, en una situación más real. Entonces, hay una forma de hacer, se llama tipificar, tomar toda esta información y ocuparla para los problemas que realmente queremos resolver. Hay ciertas condiciones para que esto se cumpla, pero ahorita les voy a dar una y cuando estemos resolviendo el problema les voy a dar la siguiente. Primero que nada, el área por debajo de el área que nos va a dar, que podemos calcular, para esto, perdón, existe una serie de resultados para no tener que hacer toda esta integral siempre, que es una tablita, ya está hecha y son los resultados de múltiples integrales, esta misma integral, múltiples veces con el número z, que es como el que les vamos a ocupar, y el número z, por ejemplo, el número z 0.1, 0.1 es conforme vayamos viendo esto, la tablita nos va ayudando para ya no tener que depender de la integral supergigante. Entonces, la tabla solamente nos va a dar ciertos resultados, nos va a dar área por debajo de un número positivo, o sea, que nos va a ayudar justamente con el área de este lado, la tabla, no de este. Y eso nos va a dar muchas situaciones, pero pues estamos de acuerdo que si yo conozco ya el área de este lado, simplemente tengo que restar el área de este otro lado. Y más o menos así vamos, es como se van a ir resolviendo los problemas. Por ahora, hasta aquí me quedo y voy a empezar con el problema. 2, 3. Bueno, pues entonces el problema que yo voy a resolver es el siguiente. Ya quedando con el hecho de que tenemos que tipificar, tenemos que hacer que el 1 de menos 1, bueno, de menos infinito a infinito pasando por el 1, sea equivalente a los valores que vamos a usar. Ahorita lo explico más detalladamente. Una distribuidora de tornillos se surte de una fábrica del ramo que le produce un diámetro de 0.4 centímetros en promedio, con una desviación estándar de 0.02 centímetros. La distribuidora aceptará los tornillos fabricados con un diámetro de 2.02 hasta 2.06. Fuera de estos límites, o sea que no va a aceptar fuera de estos límites de 2.02 y 2.06 centímetros. ¿Cuántos tornillos de un lote de 1000 se espera que sean rechazados si el diámetro especificado sigue con una distribución normal? O sea, se va a rechazar esos tornillos, tornillos, ¿verdad? Sí, estos tornillos por defectos. Tenemos que hacer lo siguiente para tipificar, para hacer que los datos que tenemos se adecuen a lo que vimos anteriormente, se ocupa esta fórmula. Vamos a buscar el número z. Z, que bueno, es igual a mu menos sigma sobre x. X es lo que estamos trabajando, en los números que estamos trabajando. Pero en este problema estamos trabajando con dos números. Estamos buscando la probabilidad de que 2.06 sea menor a x y menor o igual a 2.06. Bueno, 2.02, 2.06.
Estamos buscando lo que está en medio, o sea, x. Ahora bien, pues vamos a llenar la gráfica, la fórmula. Primero con el 2.06, ¿no? A ver. 2.02 y mu es 2.04 menos 0.02 sobre x, que es lo mismo acá, 2.02. Haciendo las operaciones nos va a quedar que esto es menos 1. Lo mismo, 2.06 2.04 menos 0.02 sobre 2.06. Resolviendo estas mismas operaciones nos va a quedar un 1. Ahora bien, aquí viene lo interesante. La probabilidad de que z sea menor o igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es el número más grande menos el número más chico. Número más grande 1, número más chico, perdón, menos 1. Una vez tenemos estos datos, ya podemos buscar en la tabla. La tabla, pues, en la tabla vamos a buscar el 1 y no tiene decimales. Entonces buscamos el 1 y aquí está el 1 sin decimales, 8.0a. Aquí está. Pero nos recordamos que la tabla no nos puede dar números negativos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está lo interesante de tipificar. Vamos a trabajar con este dato primero. De este lado. P, Z menor o igual a menos 1. No lo podemos dejar en negativo, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el signo, lo vamos a cambiar. Cambiamos el signo menor que a uno mayor que y podemos cambiar el signo. P de Z, probabilidad de Z sea mayor a 1. Ahora lo podemos buscar en la tabla, pero recuerden que la tabla solamente nos va a servir para números menores a 1. O sea, esto estaríamos buscando una tabla, este número estaríamos buscando esto, y esto no nos lo puede dar, tenemos que vernos aquí. Entonces tenemos que volver a cambiar el signo, pero sin cambiar tenemos que cambiar el mayor que sin cambiar el signo del número. Entonces nos queda, se hace de la siguiente forma: 1 menos P, la probabilidad de Z, menor o igual a 1. Restándolo, estamos quitando este lado y estamos buscando ahora este lado. Es lo que se consigue con la resta. Entonces, ya que tenemos esta misma información, ya podemos sustituir. P, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1 menos 1. Bueno, menos 1 menos probabilidad de que Z sea menor o igual a 1. Y en la tabla esto es un 0.8413. Eso es lo que está en la tabla. Ahora podemos poner 0.8413 menos 1 menos 0.8413. Y resolviendo esta simple operación algebraica, nos va a quedar algo así como 0.31
70, 74. Y esta es la probabilidad. Obviamente ya podemos ponerlo, pasando al porcentaje, que sería un 31.74% de probabilidad de que estos tornillos sean rechazados. Muchas gracias, esto es todo de mi parte. Voy a poner un ratito y...